Queridos, quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el primer capítulo de la victoria. Pero antes, quiero saludar a aquellos que nos ven a través de nuestra iglesia en línea y que nos escuchan a través de nuestra radio, bien sea en línea o a través de Dinámica 92.9. Venga desde las Buenas Nuevas de Cabudare, un abrazo y deseamos con todo nuestro corazón que este día sea lleno de enormes bendiciones, que la palabra del Señor sea fresca, eficaz y que puedan disfrutar de aquello que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Bien, como les decía, quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el primer capítulo de la victoria. Pero ¿qué te parece si inclinas tu rostro y le decimos al Señor que estamos dispuestos a escuchar su palabra? Señor, queremos decirte que estamos agradecidos con la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, que a través de ella nosotros podamos ser edificados. Deseamos con todo nuestro corazón que puedas hablar a nuestra vida, hablar a nuestra mente, pero que tu Espíritu hable a nuestro corazón de manera que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, a fin de que podamos conocer y comprender tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda victoria está precedida por batallas. Toda victoria está precedida por batallas. Sin importar cuál sea, y sin importar cuál sea nuestra vida o la forma de nuestra vida, en que estemos batallando, toda victoria será precedida por una batalla. Ahora bien, independientemente de eso, si quieres vivir una vida victoriosa, ¿cuántos desean vivir una vida victoriosa? Amén. ¿Desean vivir una vida victoriosa? Entonces cuando dices amén, también estás diciendo amén a las batallas. Porque eso es previo. Ahora, lo importante de todo esto es que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Y esa es la plataforma sobre la cual nosotros vamos a transitar durante todo este sermón. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Pero veamos algunas cosas, porque siempre es maravilloso ver el último capítulo. Cuando celebramos la victoria, cuando ya logramos la meta, cuando hay algo que hemos alcanzado que definitivamente nos da gozo y alegría. Y es maravilloso, pero cuando el primer capítulo comienza, a veces las cosas no son tan sencillas. A veces las cosas no son tan fáciles. Empiezan con momentos que incluso pueden ser puntos de inflexión muy difíciles de echar adelante en nuestra vida. Ahora bien, quiero que comencemos con uno de los últimos capítulos de la temporada de la humanidad. Algunas cosas que se establecieron y que generan en nosotros la certeza de que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Romanos capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Roma, dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. ¿Qué es más grande? La gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, quienes han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, ok, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Ahora, ese es uno de los últimos capítulos y es maravilloso, pero eso fue precedido por diferentes cosas. Dios de diferentes maneras nos ha mostrado que Él ha dejado batalla tras batalla atrás, victorioso por la humanidad. Pero para eso tenemos que trasladarnos entonces al inicio. Y el inicio Dios crea al hombre y a la mujer con todo lo necesario. Sus necesidades estaban cubiertas. No había absolutamente nada que el ser humano necesitara que Dios no haya provisto. Sin embargo, luego que ellos deciden tomar
el camino de la desobediencia, se rompe, se quebraja, se fractura aquello que era su vínculo con Dios, pero que también eran los beneficios de estar vinculados de esa manera con Dios. Se rompe esa armonía con la cual Dios creó al ser humano. Ese estatus en el que todas las cosas estaban bien, se rompe en ese momento. Y luego entonces entra en escena una circunstancia muy compleja, que es uno de los primeros capítulos de la historia de la humanidad. Y está en el libro de Génesis, capítulo 3. A partir del verso 8 vamos a avanzar un poco, porque entonces Adán y su mujer deciden tomar el camino de la desobediencia, y allí empiezan a ocurrir una serie de cosas que vamos a utilizarlas como plataforma para ver qué nos muestra y cómo Dios, a través de esas circunstancias y a través de lo que ellos vivieron y trasladándonos hacia el nuevo pacto, entonces nos demostrará cómo es que es una vida victoriosa en Cristo Jesús. Verso 8 del capítulo 3 del libro de Génesis dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por él en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Allí empieza la historia. Son los primeros vestigios de los vínculos que estaban fracturados por causa de la desobediencia. Y el ser humano empieza a experimentar cosas como el miedo. Nos damos cuenta que Adán y su mujer deciden esconderse de Dios, como si esa cosa puede ser, como puede ocurrir. Pero ellos deciden intentar esconderse de Dios porque experimentan miedo a causa de lo que ya en ese momento eran conscientes. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que vimos al principio, que en el primer Adán reinó la muerte, reinó el pecado, pero mayor es la gracia de Dios y más maravillosa es su justicia, que en Cristo todo aquel que cree puede vivir una vida victoriosa sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora, ¿de qué trata esa vida de victoria? Veamos un poco entonces acerca de cuáles son esos aspectos o algunos de los aspectos en los que Dios nos muestra que el ser humano cae, pero que en Cristo ahora tenemos la victoria asegurada. Número 1, victoria sobre las excusas. Las excusas son un mal que normalmente forma, o que para algunos forma parte de la idiosincrasia de la vida. Las excusas forman parte de la manera en cómo nos justificamos. Y la excusa no es nada más y nada menos que la manera en cómo justificamos nuestro proceder. Pero vemos que eso no es algo nuevo. Trasladémonos entonces al libro de Génesis para ver cómo es. Verso 12 del capítulo 3 del libro de Génesis dice: y el hombre respondió, cuando Dios le dice: hey, ¿por qué sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. ¿Qué hizo Adán? Excusas. Simplemente una excusa. En ningún aspecto de la Biblia y de ninguna manera vemos que su mujer lo obligó. No vemos eso en la Escritura. Este hombre decide colocar la responsabilidad de sus actos en su mujer.
Pero veamos qué hace la mujer. Verso 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces primero Adán dice: ¿sabe qué? No es culpa mía, es culpa de la mujer. Por cierto, mujer que tú me diste, por lo tanto, es culpa de ella e indirectamente culpa tuya, Dios. Pero no solo eso, entonces la mujer dice: la serpiente que tú creaste, me dio y yo comí. Ahora, ¿quién tiene la culpa entonces? ¿Qué es una excusa? Son a veces medias verdades. Llegué tarde porque había mucho tráfico. No hice esto porque el perro me comió la tarea. Porque se me fue la electricidad, porque tuve muchos problemas. Y ciertamente esas pueden ser razones que motiven a que algunas cosas que son nuestra responsabilidad no se den. Pero ¿qué pasa cuando son cosas más trascendentes como la ira, por ejemplo? Y entonces hay gente que dice: yo reaccioné así porque tú me provocaste. Tú me hiciste molestar. Tú hiciste que yo te tratara de esta manera. Porque yo tenía unos padres así que me trataban de esa manera, entonces yo trato de esa manera. Y ciertamente pueden ser circunstancias que afecten nuestra manera y cómo reaccionamos ante esas cosas. Ahora, ¿por qué entonces la excusa es algo malo? Porque nos desvincula de la posibilidad de mejorar nuestro carácter. Porque esconde lo que en realidad nosotros verdaderamente somos. ¿Te imaginas la historia diciendo a Adán: es verdad, Dios, yo comí, tomé la decisión, me equivoqué? Y no solamente eso, sino que no hice nada para que mi mujer no lo hiciera. ¿Fuese diferente? Quizás sí, quizás no. Era evidente que todavía, porque las circunstancias y las consecuencias del pecado igual iban a estar, porque la desobediencia era esa. Ahora bien, no se trata de evadir la responsabilidad, se trata de vivir siendo veraces. Una persona que es libre de las excusas es una persona que es veraz, que se muestra tal cual es. Y eso no significa que justifica sus propios errores a causa de eso. Ahora, yo sé que esto puede tildarse en algún momento, y aquellos que lo llevan a un extremo, como una vida legalista. Y voy a tratar de mantenerme en la línea muy valiosa entre el legalismo del perfeccionismo y la dejadez o la falta de avanzar en el carácter del otro extremo. Porque, ¿cómo cambiaría nuestro carácter si la excusa no fuese una opción? Si la palabra excusa no existiera para nosotros, ¿cómo cambiaría nuestro carácter? Si cada vez que algo que sea nuestra responsabilidad no ocurriese, mi respuesta fuese: es verdad, me equivoqué. Creo que seríamos personas más prudentes a la hora de asumir compromisos. Creo que disfrutaríamos más de las relaciones y serían más estrechas y más profundas las vinculaciones que tuviésemos con las personas. Creo definitivamente que nuestro carácter sería mucho más pulido. Ser libre de las excusas no es dejar de cometer errores. Y este es el equilibrio allí. Porque entonces, ser libre de las excusas no es llevar una vida completamente perfecta. No es dejar
dejar de cometer errores. Es que, aún cometiendo los errores, podamos abrazar la oportunidad de que nuestro carácter sea transformado, que nuestro carácter sea cambiado. Decir me equivoqué, pedir perdón. Pedir perdón. Y avanzar en ello. ¿Qué pasaría entonces, queridos, si no colocamos excusas ante las cosas que pretenden ser como una piedra de tropiezo para que nuestro carácter no sea transformado? El problema con las personas que viven bajo excusas es que muy poco avanzan en aspectos que tienen que ver con lo interior de su corazón. No se dejan ver. Siempre hay algo que les justifica. Pero hay una sola persona y una sola cosa que debería justificarnos. Si estás en Cristo, quien nos justifica es Jesús por medio de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo esto aplica a nuestras relaciones? Porque en vez de decir, yo reaccioné de esta manera porque tú me hiciste enojar, es asumir la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo me enojé, tomé la decisión de decir estas cosas, de gritar de esta manera, de hablar de herirte, de hablar de esta manera. ¿Sabes qué? Te pido perdón. Eso abre la puerta para que el corazón sea transformado. Las excusas son la manera eficaz de tapar aquello que no hemos alcanzado. ¿Cuántos proyectos de tu vida? Y no estoy hablando de proyectos como una empresa, que puede ser. Cosas como, por ejemplo, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, tener hábitos que sean productivos y valiosos para nuestra salud, que están tapados y no lo tenemos dentro de nuestro día a día simplemente porque hay una excusa. Ahora, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, y esto es lo importante de todo esto, ser sinceros con nosotros mismos, es decir, hay cosas que verdaderamente no se han hecho porque yo no me he determinado a hacerlas. No he sido constante en este aspecto. No es una prioridad para mí. Muchos sí se convertirían en no y muchos no se convertirían en sí en nuestra forma de vincularnos. Si las excusas no fuesen algo que ya premeditadamente estamos guardando en nuestra mente por si acaso algo pasa. Pero es lo mismo que ocurrió con Adán y con su mujer. Es lo mismo. Colocamos la responsabilidad que es nuestra en otra persona. Ahora, en la gracia maravillosa de Jesucristo y en el nuevo pacto, tenemos la ventaja y la maravillosa bendición de que todos nuestros pecados, todos nuestros errores están cubiertos por la sangre preciosa de Jesucristo. Que todo lo que nos es contrario ya está cubierto. Entonces, ¿por qué usar algunas excusas como para tapar aquello que ya Cristo pagó por nosotros? El primer conflicto entre el ser humano y Dios, o el conflicto entre el ser humano y Dios, está lleno de excusas. Y sin embargo, Dios sigue tratando, y hay algo interesante en todo esto, es que Dios sigue vinculado con el ser humano, a pesar de que Dios le había dicho que el día en que comieran del árbol, ese día morirían. Y si nos damos cuenta, si tú y yo vivimos, es porque Adán y Eva en su momento pudieron seguir viviendo. Misericordia de Dios, la misericordia maravillosa de Dios. Así que, ¿qué tal si hoy disponemos nuestra vida y evaluamos nuestra vida y decimos, ¿sabes? Ciertamente, hay cosas aquí que
no se han logrado porque tengo muchas excusas. Y las excusas muchas veces lo que hacen es negar una promesa de Dios, un aspecto en el que Dios te ve diferente, porque Dios te ve constante, Dios te ve con poder, Dios te ve con la capacidad de vivir en amor, y Dios te ve en la capacidad de vivir con dominio propio. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios ha colocado en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de esa manera es que Dios te ve. Pero muchas veces lo que a nosotros nos cuesta es darnos cuenta de que eso que Dios ve en nosotros realmente está en nosotros. Y una vida productiva, una vida verdaderamente satisfactoria, relaciones profundas, están cuando quitamos de lado las excusas y decimos, ¿sabes qué, Señor? Es verdad. Esto me cuesta, en esto me equivoqué, en esto estoy dispuesto a restituir, confío en tu gracia, asumo tu justicia en mí y sigo avanzando. Pero no me amoldo a un carácter que tapa sus errores con excusas. No es necesario, porque ya en Cristo eso fue pagado. Amén. Ahora bien, si seguimos avanzando en este primer capítulo de la victoria, nos vamos a dar cuenta que en el verso 14 sigue avanzando la historia, y luego entonces de que ellos dan las excusas, dice Génesis 3, verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La victoria, o la segunda victoria en la cual en Cristo hemos recibido, es la victoria sobre un gobierno caído. Sobre un gobierno caído. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Aparte de todo el tema de dar a luz con dolor, le dijo, tú te querrás enseñorear de tu esposo, pero tu esposo se enseñoreará de ti. Y quizás algún hombre diga, pero eso es una consecuencia de la caída del ser humano. Y el problema, o uno de los más grandes problemas que motivan movimientos como el feminismo, como todos los movimientos habidos y por haber multicolores, tienen raíz aquí. Tienen raíz aquí. En esa batalla que hay entre tener el poder en la relación. Ahora, Adán y Eva, por causa de la desobediencia, se exponen a uno de los conflictos más complejos que aborda la humanidad: el gobierno del hombre sobre la mujer. Tranquilo, mujeres. Voy suave porque esta historia no ha culminado, ¿ok? Tranquilas. Es un gobierno desdibujado. Menosprecia el valor y la identidad de la mujer. Es un señorío muchas veces tirano, que fuera de Cristo puede ejercer un hombre sobre una mujer. Ahora bien, para ver cuál era la imagen y cuál era el plan real de Dios en todo esto, vayamos entonces al capítulo 2 del libro de Génesis. Y dice en el verso 21, entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas. En algunas versiones dice de su costado,
y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla o con el costado que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer. En otras versiones dice varona, porque fue sacada del hombre. Eso fue lo que Dios deseó. Eso fue lo que Dios creó. La satisfacción del hombre al ver la carne de su carne, hueso de sus huesos, presentada delante de él. La respuesta de Dios a una necesidad del hombre, pero también al plan maravilloso de Dios de que la humanidad se siguiera multiplicando. Ese era el propósito de la mujer. Ahora bien, es muy interesante, porque en el original la palabra varón es ish. Y la palabra varona o la palabra mujer es isha, que significa nosotros estamos iguales. Somos el mismo equipo, tenemos el mismo ADN, carne de mi carne, hueso de mis huesos, somos el equipo ganador, estamos juntos en esto, somos iguales delante de Dios. Eso es lo que estaba diciendo no solamente Dios, sino también Adán. ¿Ahora qué pasó? Bueno, Génesis capítulo 3, verso 20, muestra la respuesta de la naturaleza caída obrando de manera inmediata. Dios entra al huerto del Edén. Adán y la mujer se excusan. Luego emite un juicio y las consecuencias de esa desobediencia sobre ellos y maldice a la serpiente. Y posteriormente Adán tiene la brillante idea de hacer algo que empieza a mostrar lo que genera la desobediencia y la vida sin Cristo. En ese capítulo 3, verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y tú te preguntas, ya va, ¿no es que se llamaba varona? ¿No es que se llamaba mujer? ¿No es que era tu isha? ¿No es que era tu equipo? Adán inmediatamente ejerce un señorío, cambiándole. Si te das cuenta, Adán ejerció señorío sobre todas las bestias del campo, colocándoles nombre. Y ahora Adán ejerce un señorío desdibujado, colocando el nombre Eva sobre la mujer. ¿Por qué? Porque la relegó a ser la mamá de los niños. Ya no somos un equipo, ya no estamos en igualdad de condiciones, no representan lo mismo para mí, no somos uno, sino que ahora yo soy Adán y tú eres la mamá de los niños, la mamá de los seres vivientes. Y empieza a desdibujarse el diseño igualitario de Dios para el hombre y la mujer. Y allí empiezan todos los conflictos entre estas dos personas. Veamos qué hay en Cristo entonces, porque recuerda esto, iniciamos con Romanos capítulo 5, verso 7, diciendo: por el primer Adán reinó el pecado y la muerte, mas por la gracia maravillosa de Dios y por la abundancia de la justicia, aquellos que creemos en Cristo, podemos entonces vivir en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Veamos entonces qué dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Aquí es donde las mujeres se van a emocionar. Dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo. Así que lo que se rompió en el Edén, lo que se rompió por la caída, por la desobediencia del hombre y de la mujer, ese gobierno desdibujado de Adán,
Ese gobierno autoritario que menosprecia a la mujer, en Cristo es restituido. Y dice, hey, ya no hay hombre ni mujer, ustedes son uno en Cristo. Ya el Ish y la Isha volvieron a ser iguales, volvieron a colocarse en la misma condición. Dios nos ve tal cual, porque hay un solo revestimiento sobre hombre y mujer, y ese se llama Cristo. Por eso es que en Cristo somos uno. Capítulo 11 de 1 Corintios, solo para reforzar esta idea, en el verso 11 y 12 dice, pero en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Hay una dependencia, una interdependencia. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y dice, y todo procede de Dios. Lo que en Adán fue un gobierno caído sobre la mujer, en Cristo es un amor sacrificial. En el libro de Efesios, capítulo 5, Pablo muestra lo que es la revelación máxima de la verdadera masculinidad, del ser un hombre verdadero. Agárrense ahí, hombres, porque lo que el apóstol Pablo dice es, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Quieres que te dé un mapa más grande de esto? Filipenses capítulo 2 dice, hallen ustedes, no solamente los hombres, ya dice la iglesia, hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, forma de siervo, y se entregó a una muerte, fue obediente a una muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice la Escritura, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ese es el panorama bíblico, es el panorama en Cristo. No es el señorío, no es el gobierno el uno sobre el otro. ¿Cómo eso se traslada a nuestra relación? Porque ya la competencia no debería existir. No es tú ganas más, yo gano menos, yo hago aquí más, yo hago aquí menos. Somos un equipo. Y no significa que en algunos aspectos tengamos ciertos roles complementarios, no para competir. Queridos hermanos, queridas personas que están viéndonos o que están escuchándonos, si estás en Cristo, tu nueva vida es una vida en la cual no tienes que batallar y competir contra tu esposo o tu esposa. Yo sé, muchas veces esto suele ser complejo. ¿Cuántos divorcios no se dieron por este tipo de circunstancias? Porque el egoísmo, el egocentrismo, muchas veces nos pasa factura. Por eso es que Pablo lo pone en ese nivel. ¿Tú quieres ser un hombrecito? ¿Tú quieres ser un hombre machito? Lo diría yo, pues. Entonces, si eres un esposo, entrégate por tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres dicen, ahora, qué bueno es saber que en Cristo usted y yo tenemos la capacidad de vivir de esa manera. Mujeres, en Cristo Dios las ha restituido a la imagen y semejanza, no de una mujer que desobedeció y que luego se convirtió en la mamá de los seres vivientes. Es la imagen que Dios creó, sacándola del costado del hombre, y que es la imagen perfecta de lo que Dios quiere hacer en ustedes y a través de ustedes. Te dio identidad, te dio valor, pero no el valor así como que, listo, no necesitamos a los hombres. Recuerden que somos un equipo, somos uno en Cristo.
Somos uno en Cristo. Porque lo otro también lo pone complicada la cosa. El empoderamiento femenino. No necesitamos al hombre. Yo soy mamá y papá a la vez. Usted no es mamá y papá a la vez, usted es solamente mamá. Que haya hecho roles de papá no significa que fue creada y que está diseñada para ser papá. Y eso nos da una perspectiva clara y te va a quitar una enorme carga de encima. La victoria en Cristo es que se restituyó lo que en el Edén se perdió. Y eso es maravilloso. Número 3. Y seguimos con Génesis, esta vez en el capítulo 3, verso 17. Dios le dice al hombre, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, y comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En Cristo hemos recibido la victoria sobre la improductividad, por causa de la caída del ser humano, de la desobediencia de los primeros padres. Entonces la tierra fue maldita. Y muchas veces nosotros tenemos problemas aún en este momento en Cristo con estas circunstancias. Porque cuando nuestro trabajo, lo que hacemos, generamos esfuerzo y estamos esforzándonos constantemente, pero no nos arroja un resultado, sentimos que donde estamos sembrando está maldito. Sentimos que no estamos recibiendo el fruto que realmente esperamos de nuestro trabajo. Y empieza a darse alrededor de nosotros como si tú siembras una semilla de una planta que te agrada. Patilla, melón, tomate. Y empiezan a hacer la plantita y empieza a crecer. Pero de repente te das cuenta que la maleza es mucho mayor y es más grande y empieza a crecer más rápido. Y no es que la planta no dé fruto. El problema es que el fruto pareciera tan pequeño comparado con todo lo que está alrededor. Y dime si así no te sientes a veces con tu sueldo. Y a veces nos sentimos como que por más que me esfuerce, es improductivo. La relación, horas de esfuerzo con resultado, no es consona, no es equilibrada. Y a veces nos sentimos de esa manera. Pero yo quiero animarte, porque una de las cosas muy importantes que un ser humano creyente tiene que hacer antes de hacer cualquier cosa es decidir creer. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Y si tú decides creer este aspecto, verás tu trabajo y aún tus circunstancias completas de una manera diferente. Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo, y aquí se está hablando desde Cristo. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por causa de Adán, de la desobediencia de Adán, lejos de Cristo se tiene que comer con el sudor de la frente. Sembraría, pero cosecharía maleza, cardos, espinos, cosas que no son agradables.
lejos de estar en su momento en el Edén, en el momento en el que todas sus necesidades estaban cubiertas, ahora eso estaba roto. Y nosotros nacimos bajo ese aspecto. Ahora en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Estás en Cristo? Entonces esto es para ustedes, esto es para nosotros. Todas las cosas, todas, las de la tierra y las del cielo, han sido reconciliadas en Él. ¿Qué significa eso? Que usted incluso puede reconciliarse con aquello que hace y con el fruto que eso trae. Y a veces podemos decir, lo que pasa es que lo que yo trabajo no me agrada, no me gusta. Ahora les pregunto, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos han disfrutado la obra trascendente y maravillosa de cambiar un pañal? Por favor, dígame a alguien que diga, a mí me encanta cambiar pañales. Ahora, ¿crees que eso aportó para que hoy tu hijo o hija pueda estar y hacer lo que hace y vivir de esa manera y crecer y avanzar? Y que esa personita que en su momento dependía absolutamente de ti, ahora tiene la oportunidad de vivir una propia vida, de conocer a Dios, de seguir la voluntad de Dios y de comprender aquel plan que Dios tiene para él o ella. Claro que sí, eso aportó. Hay momentos en que algunas cosas no nos van a agradar, pero forman parte del plan maravilloso que termina en un resultado muy, muy agradable. Todos en algún momento usaron pañales. Y en algún momento alguien lo hizo por nosotros. Ahora, muchas veces estamos enemistados, porque dice la Escritura que en Cristo a Dios le plació reconciliar todas las cosas. ¿En algún momento han estado en una relación en la que la reconciliación no es el estado, sino que están allí como, están en bronca, pues, tienen problemas? Eso de tú allí, yo acá, ni me hables. ¿Han estado en alguna circunstancia, en algún momento así? Ahora bien, ¿cuántos en algún momento se han sentido con su trabajo de esa manera? Molestos, embroncados con su trabajo. No me agrada, no quiero ir, no me levanto con fuerza, llego sin fuerzas. Pero mira esto. ¿Te acuerdas de la historia de un hombre llamado Simón? Un hombre que hizo todo su esfuerzo, día y noche, pasó horas trabajando. ¿Y sabes qué llevaba a la casa luego de tanto trabajo? Nada. Y yo me imagino a Simón teniendo que pagar el colegio del niño. El niño estaba por graduarse, está terminando y eso es pide para allá, pide para acá, compra aquí, compra allá. Y había que pagar el arriendo, había que pagar la comida, había que pagar los servicios. Y ¿sabes qué? Hay días en que tú te esfuerzas, y cuando allí te metes la mano en el bolsillo, ¿qué llevas a la casa? Nada. Ahora escucha esto. Muchas veces, o en algunos momentos, la improductividad de nuestras manos es la puerta para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y para que disfrutemos de esa gracia. Jesús irrumpe en la escena. Habla con Simón. Le dice, vuelve a echar la red. Vamos, ¿quién después de una semana agotadora en un trabajo quiere volver al trabajo? Esa semana peleaste con tu jefe, peleaste con la gente. Mira, cobraste la quincena y no te la dejaste en el trabajo. ¿Sabes?
inspirador que un lunes después de quincena, cuando acabas de cobrarla y no tienes nada ya. Qué inspirador trabajar. Y ese hombre estaba en una circunstancia similar. En la circunstancia en la que trabajando y trabajando no había tenido un resultado. Eso le dice, echa la red. Él obedientemente lo hace. La mayoría sabe la historia. Las redes se llenaron hasta reventar. Porque la gracia de Dios es mucho más maravillosa, más abundante que nuestros propios esfuerzos. Querido hermano, querida hermana, el esfuerzo es necesario y todo esfuerzo es humano, pero el resultado en Cristo es completamente divino. Oro al Señor para que en tu esfuerzo puedas ver la mano de Dios obrar y su gracia dar en abundancia y en sobreabundancia y multiplicar aquello que en tus manos está. Porque muchas veces, aún los momentos más crudos y más difíciles de nuestra vida terminan siendo la puerta de entrada de la gracia de Dios sobre nosotros. De repente en algún momento no has tenido, pero por otro lado Dios ha provisto lo necesario, e incluso mucho más de lo que nosotros podamos imaginar o desear. ¿Sabes cuál es mucho gran problema de las parejas jóvenes? Tener hijos. Porque nos han enseñado a sacar la cuenta. Y tener hijos es caro. ¿Sí o no? Antes la gente no le paraba mucho a eso, o simplemente era como diferentes. Pero hay un estigma muchas veces en esta generación. No es complicado tomar la decisión. Pero creo firmemente esto, que si Dios nos entrega la oportunidad de ser un canal sobre el cual un ser humano viene a este mundo, no solamente es que Dios ha provisto de esa bendición, sino que proveerá todos los recursos necesarios para que esa bendición crezca, se forme y avance hasta donde Dios quiere que avance, para su propósito, para su plan y para su maravillosa gloria. Amén. Así que confía en Dios. Confiemos en Él. Dios nos ha entregado la victoria sobre la improductividad, pero tenemos que creerlo. Cuando sacas el día de mañana a tu trabajo, o si tienes que ir esta tarde a tu trabajo, la manera en cómo necesitamos abordar nuestro trabajo de una manera diferente. Escuchaba a una persona ahorita al terminar el primer servicio, y era impresionante cómo Dios había provisto para su vida en el momento de pandemia y cómo eso terminó. Estaba a pie y sin nada que comer ese día. Y Dios progresivamente empezó a proveer para su vida, de manera que tú y yo nos sorprenderíamos. Pero tenemos que creerlo. Si tú vas al trabajo diciendo, ay, yo volveré a la tortura, será una tortura, hermano. Ay, ya tengo que levantarme a la tortura de todos los días. Será una tortura, porque conforme a tu fe será hecho. Sentirás la tortura de estar allí. Pastor, pero si no me gusta, tranquilo, pero dé gracias a Dios. Inicialmente porque tiene un trabajo, porque tiene las fuerzas para ejecutarlo, porque tiene las capacidades para hacerlo. Y aquellos que somos fieles y agradecidos en lo poco, Dios lo va tomando en cuenta y se coloca en lo mucho. Seamos fieles y agradecidos. Reconciliémonos con nuestro trabajo. Pastor, es que usted lo dice porque usted es pastor. No siempre es sencillo. No siempre será sencillo. No siempre será gratificante. Pero si yo estoy reconciliado con Cristo, Cristo me permite reconciliarme con todas las cosas. La tierra que fue maldecida por causa de la desobediencia de Abraham,
recibe la sangre purificadora de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y lo que fue la improductividad del ser humano por causa del pecado, en Cristo se redime esa tierra y todo lo que nosotros hagamos, dice la Escritura, que prosperará. ¿Confías en eso? ¿Confías en eso? Porque eso es determinante, sumamente valioso. Número 4. Y en Génesis capítulo 3, verso 21, dice que ahora lo que ocurrió fue que Dios nos dio la victoria sobre la vergüenza. Sobre la vergüenza. Dice Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué decía? ¿Qué dijo Dios al principio? Cuando le mostró el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal al hombre. Le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Por qué no murieron? Misericordia. La misericordia es no recibir aquello que merezco. En el plan de Dios y el propósito del ser humano es mostrar la gloria de Dios. Pero un muerto puede mostrar la gloria de Dios. Libro de los Salmos. David dice, los muertos no pueden alabarte a Dios. Así que les da misericordia. Pero no solo eso, muestra una de las cosas tan valiosas que encontramos en ese versículo, y es esta: el primer ser indefenso e inocente muere para cubrir la vergüenza del ser humano. ¿De dónde salieron las pieles que cubrieron la desnudez de Adán y Eva? De un animal que no tenía culpa de lo que ellos habían hecho. ¿Te recuerda algo similar? Cristo, una vez y para siempre, se entregó a sí mismo para que el ser humano ya no viviera en vergüenza. Ya no experimentara vergüenza. Pablo a los Gálatas lo dice de una manera muy interesante. Dice que por la fe todos ustedes, ¿quiénes tienen fe en Cristo Jesús? Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? ¿Te parece eso muy similar a lo que ocurrió con Adán? Ahora, yo entiendo, y dice, de repente las personas que se bautizaron ayer dicen, ay, gracias Señor, me bauticé. Y en esto se refiere, este bautismo se refiere al bautismo que recibimos por medio de la fe en Cristo. Es un bautismo en el Espíritu, por medio del cual nosotros recibimos la justicia y la gracia de Dios en Cristo. Eso ocurre cuando usted y yo declaramos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos. Allí Dios envía su Espíritu Santo y coloca el sello que dice propiedad eterna de Dios. Y de esto está hablando Pablo. Y Pablo dice, todos los que por la fe en Cristo son hijos, tienen un revestimiento
de justicia y de gracia llamado Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que usted y yo ya no tenemos que vivir en vergüenza. ¿Qué te avergüenza? Algunos se avergüenzan de que sus hijos están viviendo una vida opuesta a lo que Dios espera. Y sienten así como que si me preguntan de mi hijo, digo que está bien y ya, suficiente. Pero quizás está viviendo una vida de homosexualidad. Quizás está viviendo una vida llena de vicios, alcohol, una vida desenfrenada. Y hay gente que dice, se siente tan avergonzado por eso. Dice, Señor, ¿cómo yo puedo? Porque de paso se sienten copartícipes porque los apoyaron en alguna medida, los sembraron en alguna medida para que estuvieran en esa posición. Se sienten avergonzados. Pero si usted está en Cristo, usted es la justicia de Dios en Cristo. Antes de que Dios incluso vea nuestros pecados, antes de que Dios incluso vea nuestros errores actuales, antes Dios ve a Cristo en usted y ve su justicia, ve su sacrificio, ve el pago. Y cuando usted es visto por Dios, usted es visto a través de ese pago y a través de esa justicia. Algunos se sienten avergonzados con el mismo Dios. Experimentan un temor similar al que experimentó Adán. Y tratamos de escondernos de Dios como si eso fuese posible para empezar. Mira lo interesante de eso. Dios sabía lo que había ocurrido en el Edén con Adán y Eva. Claro que sí. Porque entonces Él le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué les pregunta qué hicieron? ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de los momentos más crudos, más difíciles, dentro de las metidas de pata más complejas de nuestra vida, cuando hacemos completamente las cosas opuestas a lo que Dios espera de nosotros, Dios no rompe su vínculo. Dios no romperá su vínculo contigo. Dios no romperá su vínculo contigo. Por más de que tú te equivoques, por más de que yo me equivoque, Dios no romperá su vínculo. No lo rompió con Adán y Eva. ¿Tú crees que en Cristo lo va a romper? ¿Tú crees que en Cristo, cuando ya ha sido pagado una vez y para siempre todos nuestros errores, todos nuestros pecados, tú crees que Dios va a romper el vínculo porque tú dijiste algo, porque tú hiciste algo, porque tú miraste algo? No lo va a romper, pero mediante ese vínculo Él quiere ayudarte para salir de eso, porque ¿sabes qué? Él te ve diferente, Él te ve santo, Él te ve santa, Él te ve puro. ¿Por qué? Porque estás revestido de su Hijo, el cual se entregó por nosotros para que pudiésemos experimentar no solamente el estar revestido, sino que ahora Él ha colocado en nosotros su espíritu vivificante. Mira la diferencia. Adán fue un alma viviente. Cuando Dios sopla en él, en el cuerpo de Adán, dice que es un alma viviente. Pero en Cristo, ahora nosotros hemos recibido el espíritu vivificante. Adán no tenía eso, porque el Evangelio es eterno. Y desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios había planeado no solamente darte aliento de vida, sino que tú fueses el templo y la morada de su misma presencia, para que puedas mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. El error de Adán, la metida de pata de Eva,
se convirtió para nosotros en una bendición. Cierro con esto. Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí está la maldición que Dios da sobre la serpiente. Y este es el dictamen de Dios. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Algunos de estos le llaman el mini evangelio de Génesis, o el protoevangelio, que es Dios mostrando lo que iba a hacer, la redención de la humanidad. En la maldición de la serpiente se encuentra encapsulada el plan de redención de la humanidad. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Cristo fue a la cruz. Todas las potestades y todo el poder que en Satanás existía sobre el ser humano fue despojado de ello, fue avergonzado. Sabes, muchas veces Satanás quiere avergonzarnos a nosotros, pero el que está en vergüenza es él. Y Satanás quiere que la iglesia viva en vergüenza, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, que no hacemos esto, porque no hacemos lo otro. Pero la realidad eterna de Dios en Cristo es que la iglesia es una iglesia pura, limpia, sin mancha, porque Dios la ve de esa manera, porque Cristo se entregó por ella para purificarla por medio del lavamiento de la palabra y así presentársela a sí mismo como una iglesia pura, limpia y sin mancha. ¿Y saben qué? Ese es Dios. Amén. Ese es Dios. Cierro con lo que comencé. Romanos capítulo 5, verso 7. Esa es la última parte, uno de los últimos capítulos de la temporada de la humanidad, aunque se escribió hace más de 2000 años, porque marca la historia de los hijos de Dios. ¿Cuál es tu historia? Tu historia pudo haber sido similar a la de Adán y Eva. Una vida rota, una vida fracturada, una vida trastornada por causa del pecado. Algunos aspectos de tu vida están allí encajonados en una gaveta que se llama muerte. Pero todo lo que ocurrió con Adán y Eva se queda completamente por debajo, porque mayor y más maravillosa es la gracia de Dios y más amplia es la justicia que en Cristo has recibido, para que de manera en como Cristo ahora está reinando victoriosamente, los que creemos en Él también vivamos en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Romanos capítulo 5, verso 7 fundamenta este comentario. ¿Qué hay de ti, querido hermano? ¿Qué hay de ti, querida hermana? ¿Con qué estás batallando? Hay un resultado que puedes esperar en las batallas que se libran en Cristo. Victoria. Victoria en Cristo Jesús. Pastor, siento que estoy perdiendo. Yo sé que es estar allí también. Pero cuando pareciera que estamos perdiendo, allí actúa la fe para ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Crees lo que Dios dice de ti? Tú no eres un hombre como Adán. Tú no eres una mujer como Eva. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si en Cristo lo que se perdió en el Edén se ha restituido, entonces tú eres la imagen y semejanza de un Dios que vive y reina por los siglos y que mora en ti. Amén. ¿Cómo eso va a afectar nuestra vida?
¿cómo eso va a afectar nuestro día a día? ¿Qué implicaciones tiene esto para ti mañana? Creo que son preguntas que tenemos que hacer. Pero, ¿qué te parece si hoy cerramos esta parte de la predicación con una oración? Diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Si tú me ves como victorioso en estas áreas, yo quiero alinearme a lo que tú quieres. Yo quiero alinearme a la forma en como tú me ves. Sea que estés en este lugar, o que estés mirando este mensaje, o escuchándolo en algún otro lugar, no sé qué es lo que estés viviendo, pero Dios sí lo sabe. Si estás en Cristo, a pesar de que pareciera que la batalla la estás perdiendo, en Cristo puedes esperar la victoria. Porque aún en las batallas que pareciera que perdemos, en Cristo Dios las usa para el bien de aquellos que le amamos. Si estás en Cristo, por supuesto que el amor de Dios está en ti. ¿Quieres orar? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Creo, Señor, que muchas veces podemos estar en un capítulo de nuestra vida en que pareciera que no estamos ganando. Pero si tú estás en nosotros, y esa es nuestra afirmación, tú moras en nosotros, entonces nosotros tenemos la victoria asegurada. Gracias por hablarnos